2. Un frío recibimiento. El viento aullaba al descender de las cumbres del norte. Las majestuosas montañas de la columna del mundo, cuyas cimas estaban cubiertas de nieve. Algo más al sur, en la comarca surcada por los caminos que salían de Luscan, la primavera florecía, y se acercaba el verano, pero en aquel terreno elevado, el viento rara vez era cálido, y la marcha fácil. Y sin embargo, esa era la ruta que Bruenor Batleamer había elegido para regresar a Mitrilaj, el camino hacia el este que bordeaba las montañas. El viaje había transcurrido, sin incidencias, desde que salieran del Valle del Viento Helado, pues ninguno de los bandoleros o monstruos solitarios que pululaban por aquellos traicioneros caminos, osaba hacer frente a un ejército formado por casi 500 enanos. Aunque en el paso de las montañas, se habían visto sorprendidos por una tempestad, las animosas huestes de Bruenor, habían seguido avanzando penosamente, torciendo hacia el este, cuando Drizzt y sus compañeros, que no estaban en el secreto, confiaban en que muy pronto divisarían los torreones de Luscan, que se alzaban al sur. Drizzt preguntó a Bruenor por el inesperado cambio de rumbo, pues, si bien esa era una ruta más directa, estaba claro que no por ello resultaba más rápida o carente de peligros. En respuesta a tan lógica pregunta, Bruenor se limitó a gruñir. Muy pronto lo entenderás, elfo. Los días se convirtieron en semanas. La ruidosa expedición pronto hubo dejado más de 240 difíciles kilómetros a sus espaldas. Si los días estaban marcados por las canciones de marcha de los enanos, las noches resonaban con sus cánticos de celebración. Para sorpresa de Drizzt, Catti-brie y Wulfgar, poco después de enfilar la ruta oriental, Bruenor insistió en que Regis marchara a su lado. El enano no hacía más que hablar de forma furtiva con el mediano, entre profusos gestos de asentimiento de Regis. ¿Es que ese pequeñajo sabe algo que nosotros desconocemos?, preguntó Catti-brie al drow cuando dirigió la mirada a la tercera carreta, la de Bruenor, y sorprender a este y a Regis en una de esas conversaciones. Drizzt meneó la cabeza con escepticismo, inseguro del papel que Regis jugaba en la expedición. Me parece que haríamos bien en averiguarlo, insistió Catti-brie ante la ausencia de respuesta a su pregunta. Cuando Bruenor quiera que sepamos qué es lo que sucede, ya nos lo dirá, repuso Drizzt. Si bien la mueca de sarcasmo que se pintó en el rostro de Catti-brie dejaba las claras que ésta no terminaba de creérselo. Te recuerdo que a esos dos hemos tenido que salvarles el pellejo en más de una ocasión, comentó ella. ¿No te parece que es mejor prevenir que curar? La argumentación de Catti-brie rebosaba de lógica, máxime cuando el vocinglero, y más bien corto de Luz Stibledorf-Puent, se había convertido en asesor privilegiado de Bruenor. Al drow se le escapó la risa. ¿Y qué propones?, agregó. Está claro que Bruenor no dirá palabra ni, aunque lo amenacemos con un hierro candente, razonó Catti-brie. Con todo, me da que Regis posiblemente sucumba más fácilmente. ¿Al dolor?, apuntó Drizzt, incrédulo. A la bebida, o a alguna otra argucia que se nos pueda ocurrir, explicó la mujer. Estoy pensando en decirle a Wulfgar que nos traiga a ese ratón cuando Bruenor lo pierda de vista esta noche. A Drizzt volvió a escapársele la risa, pues entendía a la perfección las dimensiones del peligro que se cernía sobre el pobre Regis. Por un instante, se alegró de no estar en la piel del mediano. Como hacían casi todas las noches, Drizzt y Catti-brie acamparon a cierta distancia del grueso de los enanos, tanto para montar la guardia como para no volverse locos ante las continuas payasadas de Tibledorf-Puent y las prácticas guerreras de los revientabuches. Esa noche, Puent se presentó de improviso en el claro donde se encontraba la pareja, y se dejó caer sobre una roca que había junto a la pequeña fogata. Puent miró detenidamente a Catti-brie, y hasta alargó el brazo para acariciar sus cabellos rojizos. Tienes un aspecto estupendo, muchacha, comentó por fin, mientras echaba a los pies de Catti-brie un saquito con cierto compuesto fangoso. Te conviene ponerte un poco de este producto en la cara todas las noches antes de dormir. Catti-brie contempló el saquito y su viscoso contenido antes de fijar la mirada en Drizzt, quien, sentado en un tronco caído, y con la espalda apoyada en un liso peñasco, tenía las manos tras la cabeza, y se frotaba su espesa cabellera blanquecina, subrayando así sus negras facciones y sus ojos color púrpura. Saltaba a la vista que el berserker la divertía. ¿En la cara?, preguntó Catti-brie. Puent se apresuró a asentir repetidamente. A ver si lo adivinó, es que así me crecerá barba.
Una barba hermosísima, respondió Puent. Tan roja como tus cabellos. O eso espero. Tendrás un aspecto de lo más fiero. Catibrie entrecerró los ojos, y volvió a fijar la mirada en Drist, quien se aprestó a sofocar una risita. Eso sí, no te pongas ese ungüento en las mejillas, amiga mía, indicó el guerrero, mientras a Drist se le escapaba una carcajada con todas las de la ley. Mucho me temo que te quedarías como aquel maldito licántropo de Arpej. Puent emitió un leve suspiro tras decir estas palabras. Era sabido que el guerrero una vez pidió a Viderdo Arpej, el hombre lobo, que lo mordiera, para que le contagiara su feroz dolencia. Por fortuna, Arpej se negó a clavar sus colmillos en él. Antes de que aquel enano, medio loco, pudiera seguir con sus bromas, el trío percibió un movimiento en las cercanías. En el claro, apareció Wulfgar el bárbaro, que medía más de 2 metros, y tenía el pecho tan ancho como musculoso. Wulfgar tenía el pelo rubio, y una barba que se había recortado hacía poco, en una muestra de cuidado personal que llevaba a sus compañeros a pensar que el bárbaro por fin había puesto a raya los demonios que anidaban en su interior. Wulfgar portaba al hombro un gran saco, en cuyo interior había algo que se revolvía. «Hola. ¿Qué llevas ahí dentro, muchacho?», inquirió Puent con su vozarrón, mientras se ponía de pie a fin de ver mejor. «La cena», respondió Wulfgar. El ser que había en el interior del saco soltó un gemido, y se revolvió con furia redoblada. Puent se frotó las manos, y se pasó la lengua por los labios. «Solo nos llega para los 3», explicó Wulfgar. «Lo siento. Déjame comer una pata por lo menos». «Solo nos llega para los 3», repitió Wulfgar, quien puso su mano sobre la frente de Puent, y apartó al enano. «Y si sobra algo, me lo guardo para mi mujer y mi hijo. Me temo que tendrás que cenar con los de tu raza». «Paparruchas», soltó el viejo soldado. «Ni siquiera has conseguido liquidar del todo a ese bicho». Dicho esto, Puent dio un paso al frente, cerró el puño, y echó el brazo atrás para soltar un golpe devastador. «No», gritaron Drist, Wulfgar y Catibrie al unísono. La mujer y el drow se pusieron en pie de un salto a fin de interponerse. Wulfgar giró sobre sí mismo, y se situó entre el berserker y el saco. Sin embargo, al hacerlo, el saco fue a estrellarse contra el peñasco. Un nuevo gemido brotó del interior del saco. «Lo queremos vivo», explicó Catibrie al ofuscado guerrero. «Pues está claro que sigue vivito, y coleando». Catibrie se frotó las manos con ansia, y se pasó la lengua por los labios, imitando el anterior gesto de Puent. «Espléndido», aprobó con entusiasmo. Puent dio un paso atrás, se llevó las manos a las caderas, y clavó la mirada en la mujer antes de soltar una explosiva carcajada. «Harías una buena enana, muchacha», exclamó. Palmeándose los muslos de risa, Puent finalmente se alejó ladera abajo, hacia el campamento de los suyos. Tan pronto como hubo desaparecido, Wulfgar volteó el saco con cuidado, lo dejó en tierra, y permitió que saliera su inquilino, un mediano hecho un basilisco, y más bien regordete, ataviado con lucidas prendas de viaje. Camisa roja, chaleco marrón y pantalones bombachos. Tras rodar sobre el suelo un instante, Regis se puso en pie de un salto, y, con gesto frenético, empezó a sacudirse el polvo de sus ropas. «Mil perdones por las inconveniencias», se disculpó Wulfgar con tanta cortesía como pudo, por mucho que tuviera dificultad en contener la risa. Regis le dedicó una mirada furibunda, y de pronto dio un salto tremendo, y le soltó un patadón en la espinilla, lo que resultó más doloroso para los dedos de sus pies descalzos que para el robusto bárbaro. «Cálmate, amigo», intervino Drist, acercándose al mediano, y pasándole un brazo sobre los hombros. «Solo queremos hablar contigo, eso es todo». «Pues habérmelo preguntado por las buenas», replicó Regis. Drist se encogió de hombros. «Nos hemos visto forzados a obrar en secreto», explicó. Nada más oír tales palabras, Regis pareció encogerse físicamente, acaso intuyendo lo que estaba por venir. «Últimamente pareces hablar mucho con Bruenor», intervino Catibrie. Regis dio la impresión de encogerse todavía más. «Y se nos ha ocurrido que podrías explicarnos de qué tratan esas charlas vuestras». «Nada de eso», respondió Regis agitando las manos en el aire con desespero. «Bruenor tiene sus propios planes, que ya os hará saber cuando lo crea conveniente». «Entonces, ¿admites que aquí hay gato encerrado?».
apuntó Drizzt. Bruenor se propone regresar a Mithril para ser coronado rey, contestó el mediano. Esa es la cuestión. Pero eso no es todo, dijo Drizzt. Sé que hay algo más. Lo notó en su mirada, en su forma de caminar. Regis se encogió de hombros. ¿Será que le hace ilusión volver a casa? Así que ahí es a donde nos dirigimos, inquirió Catti-Brie. ¿A dónde vosotros os dirigís? Yo tengo previsto ir más allá, precisó el mediano. Al sostén del Heraldo, explicó, en referencia a una conocida biblioteca en forma de torreón emplazada al este de Mithril y al noroeste de Luna Plateada, un lugar que los amigos habían visitado años atrás, cuando trataban de dar con Mithril para que Bruenor pudiera recobrar sus derechos sobre dicho reino. Bruenor me ha pedido que le dé cierta información. ¿Sobre qué?, preguntó el Drow. Sobre Gandalug, sobre la época de Gandalug, principalmente, respondió Regis. Si bien sus tres interlocutores entendían que Regis no estaba mintiendo, sospechaban que no les estaba diciendo toda la verdad. ¿Y cómo es que a Bruenor le interesa eso?, preguntó Catti-Brie. Yo diría que esa pregunta tendríais que hacérsela al propio Bruenor, repuso una voz tan áspera como familiar. Los cuatro volvieron el rostro. Bruenor acababa de aparecer, junto a la hoguera. No sé por qué os empeñáis en atormentarlo cuando podíais preguntármelo directamente. ¿Y nos dirías la verdad?, preguntó Catti-Brie. No respondió el enano. Los tres compañeros lo miraron con fijeza. Va, se retractó Bruenor al momento. Por mucho que uno se empeñe, es imposible daros una sorpresa. ¿A qué sorpresa te refieres?, preguntó Wulfgar. A una gran aventura, muchacho, exclamó el enano. A la mayor aventura que hayáis podido imaginar. La aventura no me es precisamente desconocida, recordó Drizzt. Bruenor soltó una carcajada. Mejor será que os sentéis, indicó el enano. Los cinco tomaron asiento en torno al fuego. Bruenor echó mano al fardo que llevaba a la espalda, lo dejó en el suelo y sacó de él diversos alimentos, y unas botellas de cerveza y vino. Se me ocurrió que os apetecería hincarle el diente a unos alimentos un poco más frescos, dijo, mientras le dedicaba un guiño a Catti-Brie. Por eso os he traído estas provisiones. Mientras repartían los viandas, sin esperar a que empezaran a comer, Bruenor aprovechó para decirles que estaba muy satisfecho de la curiosidad que mostraban, pues lo cierto es que ansiaba compartir con alguien la promesa de la aventura inminente. Mañana nos encaminaremos a la entrada del Valle de Kedrun, explicó. A continuación cruzaremos el valle, y nos dirigiremos al sur, hacia el río Mirabar, y la propia ciudad de Mirabar. Mirabar, repitieron Catti-Brie y Drizzt al unísono, y con similar escepticismo. No era ningún secreto que en la ciudad minera de Mirabar sentían escasas simpatías por Mithril, cuya ascensión constituía una amenaza para sus intereses comerciales. ¿Conocéis a Darnavit?, preguntó Bruenor. Los demás asintieron. Pues bien, Darnavit cuenta con algunos amigos en ese lugar, amigos que están dispuestos a aportarnos cierta información que nos interesa. El enano se detuvo y alzó la mirada de súbito, escudriñando la oscuridad, como si tratara de detectar la presencia de espías. ¿Tu felino anda suelto, elfo?, preguntó el enano de las barbas rojas. Drizzt negó con la cabeza. En ese caso, te pido que lo liberes, indicó Bruenor. Hazla salir de ronda, y que nos traiga a quien pueda estar escuchando. Drizzt fijó la mirada en Catti-Brie y Wulfgar por un segundo. A continuación llevó su mano al morral que llevaba prendido al cinturón, y sacó una estatuilla de ónice que representaba una pantera. Genwibar, musitó. Ven conmigo, amiga. Una neblina grisácea empezó a arremolinarse en torno a la estatuilla, cada vez más ancha y espesa, reflejando en el aire de la noche la silueta del ídolo. La neblina se solidificó con rapidez, y Genwibar, la gran pantera negra, apareció de súbito, inmóvil y a la espera de recibir las instrucciones de Drizzt. El Drow se agachó y musitó unas palabras al oído de la pantera. Genwibar se alejó al paso y desapareció en la oscuridad. Bruenor esbozó un gesto de aprobación. Esas gentes de Mirabar no pueden ver a los de Mithril, informó, por mucho que los demás estuvieran al corriente. Los de Mirabar están empeñados en recobrar su antigua preeminencia en el comercio de metales preciosos.
El enano echó una nueva mirada en derredor, y se acercó a sus compañeros, a quienes indicó que formaran un pequeño círculo para garantizar que nadie más oiría sus palabras. Están empeñados en dar con Gauntlegrim, murmuró. ¿Y eso qué es?, preguntó Wulfgar. Si bien Catibrie exhibía idéntica expresión de perplejidad, Drizzt asentía, como si la noticia tuviera perfecto sentido para él. El antiguo bastión de los enanos, explicó Bruenor. Anterior a la existencia de Mithril, la ciudad de la Felvar y la ciudad de la Advar. Una fortaleza cuya existencia se remonta a la época en que todos los enanos formábamos parte de un mismo clan, y nos hacíamos llamar los del Sun. La localización exacta de Gauntlegrim es desconocida desde hace siglos, apuntó Drizzt. ¿Desde hace siglos y siglos? Desde mucho antes de la existencia de los enanos actuales. Muy cierto, acordó Bruenor, haciendo un guiño. Máxime ahora que Gandalf nos dejó para trasladarse a los salones de Moradin. Drizzt hizo un gesto de sorpresa, lo mismo que Catibrie y Wulfgar. ¿Es que Gandalf llegó a conocer Gauntlegrim?, preguntó el Drow. Nunca llegó a verla, pues la ciudad cayó antes de su nacimiento, explicó Bruenor. Y sin embargo, añadió con rapidez, antes de que cundiera el desánimo. Y sin embargo, cuando Gandalf era apenas un muchacho, el recuerdo de Gauntlegrim seguía estando vivo en la memoria de los enanos. Bruenor escrutó el rostro de sus compañeros, e hizo un leve gesto de asentimiento. Las gentes de Mirabar andan buscando las ruinas de la ciudad más allá de los riscos que hay al sur, pero se equivocan. ¿Qué es exactamente lo que sabía Gandalf?, se interesó Catibrie. No mucho más de lo que yo mismo sabía sobre Mithril cuando nos empeñamos en dar con él, admitió Bruenor con una risita sarcástica. Menos, incluso. Pero si conseguimos encontrar dicha ciudad, está claro que la aventura habrá valido la pena. La de tesoros que en ella se esconden. Por no hablar de los metales preciosos que encontraremos. Bruenor habló largo y tendido sobre los legendarios objetos de artesanía elaborados por los enanos de Gauntlegrim, a las armas de poderes extraordinarios, a las corazas que resistían el impacto de cualquier hoja, a los escudos que conferían protección contra el mismo fuego de dragón. Drizzt no estaba prestando verdadera atención a todos aquellos detalles, aunque no por ello apartaba su mirada del combativo señor de los enanos. Según pensaba el Drow, la aventura valdría la pena, fueran cuales fuesen los riesgos y penalidades que les esperasen en el camino, diesen o no con la ciudad de Gauntlegrim. Drizzt no había visto a Bruenor tan animado en mucho tiempo, desde que años atrás emprendieran la primera expedición para encontrar Mithril. Al mirar a sus compañeros, detectó el destello de interés que exhibían los verdes ojos de Catibrie, el brillo peculiar en las gélidas pupilas azules de Wulfgar, un brillo que confirmaba que su amigo bárbaro se había recobrado de los traumáticos 6 años vividos bajo las garras del demonio Ertu. El hecho de que Wulfgar hubiera asumido la responsabilidad de convertirse en esposo y padre, la circunstancia de que Deji y el bebé nunca se encontraban lejos de, incluso en ese preciso momento, resultaban igualmente tranquilizadores. Por los demás, el propio Regis, que sin duda había oído ese relato en anteriores ocasiones, prestaba máxima atención al relato del enano, pródigo en tesoros de carácter mágico y mazmorras hundidas en las entrañas de la tierra. Drizzt pensó en preguntarle a Bruenor por qué tenían que ir juntos a Mirabar, donde lo más probable era que no fuesen bien recibidos. ¿No sería más oportuno que Dagnavit fuera allí a solas, o al frente de un pequeño grupo, de forma más discreta? Con todo, el Drow optó por guardar silencio, pues se hacía cargo de la situación. Cuando el rey Gandalf hizo llegar a Bruenor las primeras informaciones referentes al antagonismo de Mirabar, Drizzt estaba en otros lugares. Por entonces se encontraba recorriendo la Costa de la Espada en compañía de Catibrie, y hasta que se reunieron con Bruenor en el Valle del Viento Helado, el enano no les informó de la tirantes existente en la relación con Mirabar. En principio, el Consejo de las Piedras Brillantes, el núcleo dirigente de Mirabar formado por enanos y humanos, siempre hacía referencias elogiosas a Mithril. Se suponía que los hermanos del clan Batleamer tenían libre acceso a sus dominios. Sin embargo, fuentes próximas al Consejo de las Piedras Brillantes, y al mismo Elastul, el Marchion de Mirabar, llevaban años informando a Bruenor de los comentarios desdeñosos con que estos solían referirse al clan Batleamer. A lo que parecía,
Diversas conspiraciones, que en su momento dieron muchos dolores de cabeza a Gandalf, tuvieron origen en Mirabar. Bruenor se proponía visitar Mirabar para hablar con algunos de sus habitantes sin ambajes, mirándolos a los ojos, y para proclamar que el octavo soberano de Mithril había vuelto convertido en 10º soberano, pues por algo estaba al corriente de los subterfugios habituales en el clima político reinante en las salvajes tierras del norte. Drizzt volvió a sentarse, y fijó la mirada en sus amigos, quienes seguían deliberando en corrillo. Según parecía, la aventura acababa de iniciarse, una aventura que prometía ser divertida. ¿De veras? Y es que en ese momento Drizzt tuvo un recuerdo más bien inesperado. El Drow se acordó de su primera visita a la superficie, una aventura en principio muy prometedora, emprendida en compañía de elfos oscuros como él. A su memoria volvieron las terribles imágenes de la matanza de los elfos de la superficie, entre las que ocupaba lugar preeminente la imagen de la niña elfa a quien él mismo embadurnó de la sangre de su madre muerta para que pareciese que la pequeña había muerto en la masacre, lo que sirvió para salvarle la vida a la criatura. La matanza supuso un punto de inflexión en la vida de Drizzt, quien aquel día empezó a desligarse para siempre de su pueblo Bilirruin. Paradojas del destino. Años más tarde Drizzt tuvo que matar a aquella niña elfa. El Drow se estremeció al rememorar su postrer encuentro con Egiphain en la gran sala inscrita en el complejo de cavernas de los piratas, mortalmente herida pero satisfecha en la creencia de que su sacrificio acarrearía la muerte del propio Drizzt. Desde el punto de vista lógico, el Drow entendía que él no era responsable de lo sucedido, que jamás pudo imaginar el tormento viviente que sería la vida de aquella niña a quien una vez salvara de perecer. Sin embargo, al pensarlo con mayor detenimiento, estaba claro que la lucha final con la desventurada Egiphain había afectado muchísimo a Drizzt Do'Urden. Cuando partió del Valle del Viento Helado, lo hizo con el ánimo henchido de ensoñaciones sobre las aventuras que le iba a tocar vivir con sus compañeros de viaje. Pero lo sucedido lo había transformado para siempre. Su amor por la aventura en estado puro, más allá del posible beneficio material y del descubrimiento de nuevos lugares y antiguos tesoros, había perdido buena parte de su atractivo para siempre. Y eso que Drizzt nunca se había tenido a sí mismo por una figura de especial importancia en el ancho mundo que lo rodeaba. Siempre se había contentado con pensar que sus acciones acaso tuvieran consecuencias positivas para los demás. Desde su temprana residencia en Menzoberranzan, Drizzt había tenido muy claro que entre el bien y el mal había diferencias fundamentales, que su papel radicaba en defender la justicia y la integridad. Pero, ¿cómo asumir entonces lo sucedido con Egiphain? Drizzt seguía escuchando la animada conversación. Con una leve sonrisa en los labios, se dijo que esa nueva aventura resultaba ciertamente prometedora. Tenía que convencerse de ello. En la ciudad al aire libre de Mirabar, no había espacio para la belleza. Sus cuadrados muros albergaban unas chatas edificaciones de piedra y unos escasos torreones que hablaban de una atmósfera marcada por la eficiencia y el control, y sobre todo por la obtención de beneficios tangibles a toda costa. Para un enano como Bruenor, Mirabar resultaba un lugar hasta cierto punto admirable. Sin embargo, al acercarse a la puerta septentrional de la ciudad, Drizzt y Catti más bien pensaban que Mirabar semejaba un poblachón sin carácter ni interés. «Está mucho mejor Luna Plateada», comentó Drizzt a la mujer mientras caminaban a la izquierda de la caravana de los enanos. «Hasta la propia Menzoberranzan tiene una estampa más hermosa», respondió Catti, a lo que asintió Drizzt. Los centinelas de la puerta septentrional daban la impresión de ser unos típicos representantes de su ciudad. A ambos lados de las sólidas puertas metálicas, 4 humanos montaban guardia en parejas de 2, con las alabardas plantadas en tierra y erguidas, con sus corazas doradas centelleantes al sol de la temprana mañana. Bruenor reconoció el escudo de armas cincelado en los torreones, el emblema real de Mirabar, un hacha de 2 filos color púrpura cuyo mango estaba rematado en punta en su extremo superior, y se ensanchaba en su base, todo ello inscrito en un campo de color negro. La llegada de la enorme caravana de los enanos, poco menos que un ejército, por fuerza tuvo que impresionar a los armados. Sin embargo, estos se mantuvieron inmóviles, y con la vista al frente, aparentemente impasibles ante el espectáculo. La carreta de Bruenor adelantó a los demás carromatos, y se situó al frente de la comitiva, mientras los revientabuches de Puent maniobraban para guardar los flancos de su señor.
Detén la carreta cuando estemos a pocos pasos de ellos, ordenó Bruenor a Darnavit, su cochero. Darnavit, un enano más joven, y de barbas amarillas, esbozó una sonrisa que dejó al descubierto lo precario de su dentadura, y asusó la marcha del tiro, sin que la guardia de Mirabar pestañeara. Llevado por la inercia, el carromato precisó de una frenada larga para detenerse a pocos metros de las puertas cerradas. Bruenor se irguió cuán largo era, que no era mucho, y se llevó las manos a las caderas. Decidnos quiénes sois, y cuál es el propósito de vuestra visita, indicó con aspereza el centinela situado a la derecha, que estaba más cerca de las puertas. El propósito de mi visita tiene que ver con el consejo de las piedras brillantes, contestó Bruenor, y es a ellos a quienes se lo diré. Tendréis que decírselo a los guardianes de Mirabar, forastero, intervino el centinela situado a la izquierda. ¿Eso pensáis?, apuntó Bruenor. Querréis saber mi nombre, ¿cierto? Pues bien, me llamo Bruenor Batleamer, mi necio amigo. Soy el rey Bruenor Batleamer. Así que ya podéis hacer saber al consejo quién ha venido a visitarlo. Veremos entonces, si quieren verme, o no. Por mucho que tratarán de mantener su aire arrogante, los guardianes se miraron entre sí con nerviosismo. ¿Os suena mi nombre?, les preguntó Bruenor. ¿Os suena el nombre de Mitrilay? Al instante, uno de los centinelas se volvió hacia el compañero situado a su lado, y le musitó unas palabras al oído. El segundo guardián asintió, cogió una trompetilla que llevaba prendida al cinto, se llevó la embocadura a los labios, y tocó una serie de notas breves y agudas. Pocos segundos después, una puertecilla hábilmente inscrita en el gran portalón se abrió de golpe, y un enano de aspecto encalleció, con el rostro surcado de cicatrices, y envuelto de los pies a la cabeza en una coraza, salió al exterior. Carente de escudo, el recién apareció tenía la insignia de armas de la ciudad grabada en el peto. Por fin nos vamos poniendo en situación, observó Bruenor. A fe mía, me complace ver que tenéis a un enano al mando. Igual no sois tan necios como pensaba. Es un placer, rey Bruenor, dijo el enano. Soy Torgar del Sunamerstriker, y estoy a vuestro servicio. El enano hizo una profunda reverencia, de forma que sus luengas barbas negras llegaron a barrer el suelo. Un placer, Torgar, dijo Bruenor, correspondiendo con otra reverencia que, como señor de un reino de la región, no tenía por qué rendir. Vuestros guardianes saben vigilar las puertas. Espero que se muestren igual de eficaces en el campo de batalla. Yo mismo me encargué de instruirlos, repuso Torgar. Bruenor esbozó una nueva reverencia. Venimos exhaustos y sucios, más lo primero que lo segundo, y pedimos cobijo para la noche. Nos abriréis las puertas de vuestra ciudad. Torgar contempló la enorme caravana con aire indeciso. Sus ojos se abrieron como platos al mirar a la derecha, y detectar a una humana en compañía de un elfo Drow. Ese no puede pasar, exclamó el enano, señalando a Drist con su rechoncho dedo. Bueno, supongo que te sonará el nombre de nuestro acompañante, se mofó Bruenor. Si te digo que su nombre es Drist, tu abollada será reconocerá de quién se trata. Sea quien sea, en mi ciudad no entra ningún maldito elfo Drow, replicó Torgar. No mientras yo siga siendo el oficial supremo de la Orden del Hacha de Mirabar. Bruenor dirigió una mirada a Drist, quien se contentó con sonreír y asentir en gesto deferente. Aunque noto cierta cerrazón por vuestra parte, mi acompañante se muestra de acuerdo en acampar extramuros, informó Bruenor. Y bien, ¿qué hay de nos y nuestro séquito? ¿Y dónde vamos a albergaros, si sois unos 500? Inquirió Torgar con tono sincero, estimando de forma correcta las dimensiones de la caravana. El enano hizo un gesto de impotencia con sus manazas. Podríamos hacer que algunos de vuestros hombres descansaran en las minas. Si dejáramos entrar a extraños en las minas, claro está. Cosa que no hacemos. Muy bien, aceptó Bruenor. ¿A cuántos de nosotros podéis albergar en la ciudad? A 20, incluyéndoos a vos, contestó Torgar. Que sean 20, entonces. Bruenor dirigió una mirada de soslayo a Tibledorf Point, y asintió con la cabeza. Que vengan 3 de los tuyos, ordenó. Yo y Darnavit hacemos 5, a los que sumaremos a Panza Redonda. Bruenor hizo una pausa, y fijó la mirada en Torgar. ¿Tenéis inconveniente en que un mediano venga con nosotros? Torgar se encogió de hombros y negó con la cabeza. En tal caso,
El mediano será el sexto, indicó Bruenor a Dagna Puent. Ordenad a los demás que escojan a 14 mercaderes interesados en llevar sus productos a la ciudad. Mejor sería que entrara la brigada al completo, sugirió Puent, sin que Bruenor le hiciera el menor caso. Lo último que Bruenor quería en tan delicada situación, era dejar sueltos en Mirabar a la tropa de guerreros revientabuches. De obrar así, lo más probable, era que Mitrilaj y Mirabar se ensarzaran en una guerra antes de la puesta de sol. Si tu intención es entrar en la ciudad, limítate a escoger 2 acompañantes, ordenó a Puent, y mejor que lo hagas cuanto antes. Un poco más tarde, Thorgar del Sunamerstriker hizo pasar a la veintena de enanos por la puerta principal de Mirabar. Bruenor encabezaba la columna al lado de Thorgar. Su estampa encajaba a la perfección con la leyenda del monarca de Mitrilaj, amante de la aventura y encallecido en 1000 batallas. Bruenor caminaba con su hacha de combate, de una hoja y abundante en muescas, amarrada a la espalda, perfectamente visible sobre el escudo. También llevaba casco, uno de cuyos cuernos estaba roto, lo que hablaba de la bravura de Bruenor en el combate. Bruenor era un rey, pero un rey de los enanos, un ser tendente al pragmatismo y la acción, muy distinto a los vanidosos y emperifollados monarcas, tan frecuentes entre los humanos y los elfos. Y bien, ¿quién es vuestro marchión estos días?, preguntó a Thorgar mientras se adentraban en la ciudad. Thorgar abrió mucho los ojos. El Astul Raurin respondió: aunque no veo qué interés puede tener esa cuestión para vos. Hacedme el favor de decirle que es mi intención hablar con él, dijo Bruenor. Thorgar lo miró con sorpresa todavía mayor. Quien quiera hablar con el marchión en primavera, tiene que solicitarlo en otoño. Y si la entrevista debe discurrir en el verano, tiene que pedirlo en el invierno, adujo Thorgar. Es imposible presentarse así, por las buenas, y obtener audiencia. Bruenor se lo quedó mirando con expresión severa. No se trata de que yo quiera obtener una audiencia corto. Se trata de que quiero conceder una audiencia. Así que decidle al marchión que me propongo hablar con él, y que será mejor que me escuche. La repentina transformación de la conducta de Bruenor, ahora que las puertas habían quedado atrás, no dejó de afectar a Thorgar. Su sorpresa inicial pronto dejó paso a un aire sombrío y amenazador. Entrecerrando los ojos, el viejo guerrero clavó sus ojos en el monarca de los enanos, quien le devolvió la mirada con creces. Decidle cuánto os acabo de referir, agregó Bruenor con calma. Y decidle al consejo y a esa necia de Septrana que fui yo quien os dijo que se lo dijerais. El protocolo es para humanos, elfos y gnomos, zanjó Bruenor. Yo no soy humano, está claro que no tengo nada de elfo, y no soy de la calaña de los gnomos barbudos. Aquí estamos hablando de enano a enano. Si vinierais a Mitrilaj y me hicierais saber que necesitabais hablar conmigo, no dudéis que hablaríamos. Bruenor asintió para subrayar sus palabras al tiempo que ponía su mano en el hombro de Thorgar. Este gesto en principio irrelevante bastó para tranquilizar al curtido guerrero. Thorgar asintió, como si le acabaran de recordar un punto de crucial importancia. Se lo diré, concedió. O, mejor dicho, se lo diré a sus martillos, quienes se lo dirán a él. Bruenor esbozó una mueca sarcástica que provocó que Thorgar perdiera la compostura. Ante el visible desdén del rey enano de Mitrilaj, la inaccesibilidad del marchión resultaba patética. Se lo diré yo mismo, corrigió Thorgar, con mayor convicción en el tono. Thorgar condujo a la veintena de huéspedes a sus sobrios aposentos, en una gran edificación de piedra sin nada digno de mención. Podéis dejar vuestras carretas y mercancías a la puerta, indicó Thorgar. Estoy seguro de que serán muchos los que acudirán a verlos. Esos avalorios que traéis tendrán mucha aceptación. Thorgar señaló uno de los 3 carromatos que habían entrado en la ciudad, en cuyos laterales de madera tintineaban sartas de baratijas a medida que las ruedas del vehículo avanzaban por las calles empedradas. Bisutería elaborada a partir de espinas de trucha, explicó Bruenor. Nuestro acompañante es un experto en su talla. Bruenor señaló a Regis, quien se sonrojó y asintió. ¿Algunos de esos avalorios son obra vuestra?, preguntó Thorgar al mediano, con interés que parecía cierto. ¿Algunos? Mostrádmelos por la mañana, pidió Thorgar. Es posible que os compre unos cuantos. Dicho esto, Thorgar se despidió con una leve inclinación de cabeza, y se marchó a comunicar al marchión la solicitud efectuada por Bruenor.
La verdad es que has sabido manejarte bien, comentó Regis. Bruenor fijó su mirada en él. Torgar estaba dispuesto a hacernos frente cuando llegamos aquí, repuso el mediano. Pero yo diría que ahora está pensando en acompañarnos cuando nos marchemos. Se trataba de una exageración, aunque no carente de fundamento. Bruenor se contentó con sonreír. En el pasado, Darnavik le había hablado repetidamente del sinfín de maldiciones y amenazas que Mirabar había dedicado a Mitrilaj, y sin embargo, de forma sorprendente, o acaso no lo fuera tanto, los enanos de Mirabar de momento parecían mostrarse más considerados que los humanos. Razón por la que Bruenor había insistido en venir a esta ciudad, en la que tantos de los suyos residían, por mucho que el clima y las condiciones se ajustaran mejor a los humanos. Era preciso que conocieran a un verdadero rey de los enanos, un ser que para muchos de ellos seguía teniendo un carácter legendario. Tenían que oír lo que Mitrilaj debía decirles. Tal vez entonces muchos de los enanos de Mirabar dejarían de hablar con animosidad de Mitrilaj. Tal vez entonces los enanos de Mirabar serían conscientes de su propia historia. ¿No te parece sospechoso que no te hayan dejado entrar?, preguntó Catti-brie a Drizzt algo después, mientras descansaban a solas en una elevación situada al este del campamento que los enanos habían establecido extramuros. Desde donde se encontraban, gozaban de una vista panorámica de la ciudad de Mirabar. Drizzt la miró intrigado. Al momento se fijó en la expresión con que su querida compañera lo estaba contemplando. El drow comprendió que Catti-brie se había contagiado de su propio aire melancólico. No respondió. Hay cosas que nunca cambiarán, y lo mejor es aceptarlas como vienen. Pues nadie lo diría al fijarse en tu cara. Drizzt se las arregló para componer una sonrisa. Exageras, respondió de un modo que le pareció convincente. No obstante, por la mirada que Catti-brie le dedicó a continuación, comprendió que su compañera no se llamaba a engaño. La mujer se acercó a su lado, sabedora de lo que sucedía en su interior. ¿Estás pensando en la elfa? Drizzt apartó la mirada. Ojalá hubiéramos podido salvarle la vida, dijo con la vista fija en los muros de Mirabar. Ojalá le hubieras dado la poción a ella, ¿y no a mí? Bruenor me habría matado, dijo Catti-brie. De pronto agarró al drow y lo obligó a mirarla de frente. En sus hermosas facciones se pintó una sonrisa. ¿Es eso lo que hubieras querido? Drizzt no pudo seguir resistiéndose a su encanto. Es difícil de explicar, respondió. Hay ocasiones en las que me gustaría que todo cuento tuviera un final feliz. Razón por la que te empeñas en convertir dichos finales felices en realidad, dijo Catti-brie. Es todo cuanto puedes hacer. Muy cierto, se dijo Drizzt en su fuero interno. Mientras suspiraba, su vista volvió a posarse en Mirabar. Seguía pensando en Egiphain. El sol empezaba a ponerse, y un viento frío azotaba las calles de la ciudad cuando Darnavik salió. Cuando volvió a sus aposentos, poco antes del amanecer, se había pasado horas conversando con Bruenor sobre las intrigas políticas reinantes en la ciudad y las consecuencias que éstas podían tener para Mitrilaj. A todo esto, Regis y los mercaderes estaban ocupados en disponer sus carretas en el exterior del caserón. Las carretas no han tenido demasiados visitantes, unos pocos enanos, y menos humanos aún, y quienes se acercaron fueron tan roñosos que los enanos del clan Batleamer se negaron a seguir regateando. La única excepción tuvo lugar poco después de que el sol estuviera en lo más alto. Y bien, mediano, mostradme vuestras obras de artesanía, dijo Torgar a Regis. Las cabezas de la media docena de amigos que lo acompañaban se cernieron sobre su espalda con interés. Regis se presentó el mediano antes de nada, tendiendo su mano, que Torgar estrechó con amistosa firmeza. Mostradme vuestras obras, Regis, dijo el enano. Me temo que tendréis que emplearos a fondo para persuadirnos de la conveniencia de gastar nuestras monedas de oro en algo que no se puede beber. El comentario fue saludado con la unánime carcajada de todos los enanos, los Batleamer, los Mirabarran, así como la del propio Regis. El mediano se preguntó por la posibilidad de emplear su collar de rubíes encantado y dotado de mágicos poderes persuasivos a fin de convencer a los enanos de lo favorable del precio que iba a ofrecerles. Sin embargo, apenas tardó un instante en desechar dicha posibilidad, al recordar la animadversión que tantos enanos sentían por cuanto tuviera que ver con la magia.
Regis también pensó en las posibles consecuencias que recurrir a ese truco podía tener en la relación entre Mitrilaj y Mirabar, si alguien llegaba a descubrirlo. Regis no tardó en comprobar que el recurso a la magia estaba de más. Los enanos habían venido bien provistos de monedas, y muchos de sus amigos pronto se unieron al grupo. Las mercancías expuestas en el carromato, las obras de artesanía de Regis, así como las de sus compañeros, empezaron a desaparecer. Desde la ventana del caserón, Bruenor y Dagnavit contemplaban aquel bazar con creciente satisfacción a medida que decenas de nuevos clientes acudían en tropel, enanos casi en su mayoría, atraídos por el interés de Torgar. Bruenor y Dagnavit observaron, con una mezcla de esperanza y aprensión, el visible desdén en los rostros de quienes no participaban del animado comercio, humanos por lo general. Me parece que vuestra visita ha servido para romper el hielo con los de Mirabar, dijo Dagnavit. Con una poca suerte, cuando nos marchemos los enanos ya no nos dedicarán las maldiciones de otros tiempos. A saber, si esta vez nos las dedican los humanos, terció Bruenor, a quien dicha posibilidad parecía divertir mucho. Poco después, Torgar llamó a la puerta del caserón. El oficial al mando de la ciudad cargaba con un saco en el que llevaba sus compras recién adquiridas. Adivino que venís a decirme que vuestro marchión está muy ocupado, dijo Bruenor al abrirle la puerta de par en par. Según parece, hoy anda muy ocupado, confirmó Torgar. Lo más seguro es que ni haya respondido cuando llamasteis a su puerta, observó Dagnavit, a espaldas de Bruenor. Torgar se encogió de hombros admitiendo su impotencia. ¿Vos también andáis muy ocupado?, preguntó Bruenor. Igual que vuestros muchachos. ¿O acaso tenéis tiempo para venir a echar un trago con nosotros? No me queda una sola moneda. Tampoco os he pedido que paguéis por vuestras jarras. Torgar se mordisqueó el labio. No puedo estar conversando con vosotros en mi condición de representante de Mirabar, alegó. ¿Y quién os lo ha demandado?, replicó Bruenor al momento. Un enano de pro siempre se caracteriza por hablar poco y trasegar mucho. En todo caso, estoy convencido de que tenéis más de una vieja historia interesante que contar, lo que está muy por encima del valor de unas simples jarras de cerveza. Después de que Torgar diera su consentimiento, aquella noche celebraron un festejo en el anodino caserón de piedra perdido en una de las calles azotadas por el viento de Mirabar. Más de un centenar de enanos asistieron a la celebración. Muchos de ellos permanecieron allí hasta altas horas de la madrugada, y no pocos acabaron durmiendo en el suelo. Cuando la mañana llegó, Bruenor descubrió, sin sorpresa, que un despliegue de soldados armados y de rostros sombrío humanos, que no enanos, rodeaba el caserón. Había llegado el momento de que Bruenor se marchara con los suyos. Aunque estaba claro que Torgar y sus compañeros se verían en problemas por lo sucedido, cuando Bruenor fijó una mirada de preocupación en el viejo guerrero, este se contentó con guiñarle un ojo y esbozar una sonrisa de malicia. Siempre serás bienvenido en Mitrilaj, Torgar del Sunamerstriker. Se despidió Bruenor mientras los carromatos empezaban a salir por las puertas de la ciudad. Y cuando vengas, hazlo con tantos amigos como te apetezca. Cuantas más historias nos narréis, mejor. Prometo regalaros con tantas viandas y bebida como para haceros reventar. Y siempre podréis contar con una cama caliente con la que templar el trasero. Ninguno de los integrantes de la caravana venida del Valle del Viento Helado dejaba de advertir el desagrado visible con que los guardianes acogían tales invitaciones. Convendrás conmigo en que te gusta liar las cosas, dijo Regis a Bruenor. Así que el marchión estaba demasiado ocupado para verme, replicó Bruenor con una sonrisa malévola. Pues en el futuro se arrepentirá de haber estado tan ocupado. No te quepa duda. Drist, Catibrie y Wulfgar llegaron junto a la carreta de Bruenor cuando ésta y los demás se unían al grueso de la caravana de los enanos extramuros de la ciudad. ¿Cómo ha ido ahí dentro?, se interesó el elfo oscuro. Ha habido de todo. Un poco de intriga y un poco de diversión, respondió Bruenor. También se han dado ciertas garantías para el futuro. Si los de Mirabar algún día entran en guerra contra Mitrilaj, es seguro que no tardarán en echar a faltar a varios cientos de sus guerreros de menor tamaño.